Bienvenidos. Hoy nos acompaña en la entrevista de CITV Ricardo Alvarado, director del Departamento de Supervisión Macroprudencial. Bienvenido, Ricardo. Es un gusto contar con tu presencia. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación que me dan. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia: los retos de las condiciones macro y financieras globales y sus implicaciones para la economía guatemalteca. Conversaremos sobre tópicos muy vinculados a estos retos, como lo son el crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio y las políticas financieras. Ricardo, para iniciar, quisiera que precisaras cuáles son los principales factores que definen las condiciones macro y financieras globales. Ya. Bueno, cuando hablamos de factores que condicionan las condiciones macrofinancieras, tendríamos que separar en algunos factores estructurales y otros coyunturales. Entre los estructurales, principalmente, estarían las políticas monetarias, principalmente los países avanzados, como lo sería lo que establece o lo que designa la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, como los bancos centrales de las economías más grandes, también lo que pueda establecer el Banco Central de Japón para la economía asiática o el Banco de Inglaterra también es importante dentro de lo que se establece para la economía europea. Otro aspecto importante serían los conflictos geopolíticos, porque Claro. esos vienen a determinar pues, temas de la cadena de suministros o precios internacionales. Eh, y algunos otros, pues, principalmente ahora está el cambio climático y la transición energética, porque eso viene a reconfigurar algunas industrias, como actualmente vemos el tema del transporte y el cambio energético en los vehículos. Claro. Adicionalmente, pues los mercados financieros, también la liquidez global, el tipo de cambio, la tasa de interés de los mercados financieros, que está muy vinculado a la política monetaria de los países avanzados, pues también repercute en los temas estructurales. Pero si nos vamos a la parte coyuntural, pues eh, la política comercial y migratoria y todas estas políticas nacionalistas que está implementando el gobierno de Estados Unidos, esto genera una incertidumbre a nivel global y esto reconfigura los factores que estamos conversando. Em, Esta incertidumbre, pues que ha aumentado, porque bueno, en los mercados financieros siempre hay incertidumbre, pero está aumentado ahora más debido a que pues las políticas pueden cambiar de una semana a otra, entonces no hay certeza de lo que podamos esperar. Claro. Y las inversiones, los mercados financieros buscan que la incertidumbre sea lo menor posible para realizar sus inversiones. Esto trae unas ventajas y unas desventajas. Cuando hay mayor incertidumbre, la aversión al riesgo es mayor. Claro. Los análisis son más sensibles. Claro. Queremos saber por dónde podemos ver riesgos que antes estaban nublados. Y cuando la incertidumbre es más baja, pues las condiciones se relajan y la toma de riesgos de igual manera. Sí, es un comportamiento común, digamos, de los agentes económicos. Exactamente. Todo depende pues de las decisiones que los agentes económicos terminan haciendo. Hablaste de factores coyunturales y factores estructurales. En ese contexto global es clave entender cuáles son las implicaciones directas a la economía guatemalteca. Uno de los aspectos de mayor interés para los ciudadanos es el aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la inflación en Guatemala, Ricardo? Bueno, el comportamiento de la inflación en Guatemala es estable. Hubo recientemente un periodo donde la inflación se elevó por arriba de, de la meta de política monetaria, es decir, de lo que se espera que la inflación se mantenga. Y fue a finales de 2022, principios de 2023, que bueno, donde principalmente por el efecto que se dio en el resto de países por la guerra entre Ucrania y Rusia, los precios internacionales aumentaron y eso generó también que la inflación en Guatemala a finales de 2022, principios de 2023, superara el 9%.
Actualmente la inflación está en 1.78, si no estoy mal. Ujú. Subió un poco con respecto al mes pasado. No obstante, hay que tener, este nivel está por debajo de la meta de política monetaria, que es del 4%. Es decir, la Junta Monetaria establece cada año que la meta de inflación es del 4%. Lo que busca es que la inflación se mantenga En ese rango. en ese rango para que los hogares y las empresas, o como técnicamente se le llama, los agentes económicos, tengan su expectativa en que la inflación va a estar alrededor de eso y puedan programar sus decisiones de gasto e inversión hacia el futuro. Claro. No obstante, ahorita estamos por debajo, entonces podemos decir que estamos con una inflación baja. Hay que tener Sostenida, controlada. sostenida y controlada. Esperamos que esta regrese a los umbrales entre el 3, entre el 4 más menos 1%, o sea, estaría entre 3 y 5% para el mediano plazo. Hay que tener presente que inflación siempre hay. O Claro. sea, la inflación teóricamente se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios. Y, pero el dato que nos dan nunca es lo que la población percibe. Podemos ver un dato de una inflación baja, pero el ciudadano común puede interpretar que la inflación sube, porque los precios cotidianamente vemos que van creciendo. Pero como es una inflación generalizada, tenemos que estar conscientes que esta se calcula por medio de una canasta de una canasta básica, que la metodología busca que que esté completada por aquellos artículos que los hogares más consumen. Y en base a eso, a esa canasta, pues se establece cómo van subiendo los precios. Claro. Es decir, y esa canasta es dinámica. Por supuesto. O sea, ahora el consumo de datos de Internet forma parte de la canasta básica. Hace 20 años no. Claro, claro. El consumo de alimentos fuera del hogar representa un factor importante dentro de la canasta básica. Y eso se debe al tráfico que hay en la ciudad, en los centros urbanos. Antes no formaba parte o no tenía Claro. una ponderación tan fuerte dentro de la canasta básica. Entonces, esta canasta básica debe tener una metodología que permite una recalibración constante para que se refleje en el índice de inflación. Sí, que refleje la realidad de lo que realmente uno consume o son sus hábitos de consumo, aunque no sea una copia fiel, digamos, de los patrones de consumo para uno, ¿verdad? Adicionalmente, eh, por el tema geográfico, una canasta básica no es la misma para una familia de 5 personas en Los Amates y Zabal Claro. que para otra en Cuilapa, Santa Rosa. Sí, Entonces, o Alanza Capa o lo que sea. todo eso tiene que estar dentro de la metodología para poder identificar aquellas variaciones en los precios que afecten a los hogares y a las empresas. Excelente. Muchas gracias por esa explicación. Entendemos la relación que existe entre inflación y el costo del dinero como un bien más en la economía, lo que comúnmente se conoce como tasa de interés. Ese acceso al crédito y el costo del dinero son determinantes para la inversión y obviamente para el consumo. Pero otro factor clave es el flujo de remesas familiares, particularmente en un país en donde éstas representan cerca del 20% de su Producto Interno Bruto. En ese entorno, ¿cómo ha evolucionado este flujo de remesas familiares en los últimos años y qué impacto tiene en la estabilidad macroeconómica? ¿Qué nos puedes responder al respecto? Bueno, bueno, es una pregunta que, pues, que lleva tiempo contestarla, pero en una forma resumida, las remesas continúan creciendo. Eh, Puede ser que lleguen a equivaler un poco más del 20% este año de lo que se computa como Producto Interno Bruto. La razón por la que las remesas están creciendo principalmente es porque cada vez más migrantes van hacia Estados Unidos. Cada vez hay más migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. El 96% de los migrantes guatemaltecos en el mundo están en Estados Unidos. Y cada vez lo que vimos en los últimos 4 o 5 años es que la migración aumentó y eso se está produciendo en más remesas que ingresan a Guatemala Claro, se refleja por esa vía, digamos. por esa vía. Exactamente. Pero
esto genera también una dependencia en el consumo de las familias. Las remesas vienen por concepto de apoyo a la familia del migrante. Entonces la familia del migrante pues logra consumir más o aumentar su consumo a raíz de estas remesas que vienen. Eso apoya pues al comercio, a la industria de la construcción, a la industria de transporte, porque las familias pueden consumir más. Entonces genera un apoyo y que el consumo de los hogares guatemaltecos se mantenga, lo cual es un fundamento importante para la macroeconomía del país y la producción interna bruta. Claro. Es importante tener en cuenta que el migrante, de acuerdo a las encuestas que hacen los organismos internacionales, cuando se les preguntan por qué migraron, menciona como la principal causa de su migración falta de oportunidades. Claro. A diferencia de cuando se le pregunta al migrante salvadoreño o hondureño, que ellos ponen como principal causa la violencia que se miraba en sus lugares de origen. El Otras guatemalteco, condiciones para cada país, digamos, exacto, obviamente. son diferentes condiciones. El guatemalteco mira pocas oportunidades y ahí es que decide migrar y busca que sus familiares pues tengan más oportunidades enviando más remesas. Actualmente, ante las políticas migratorias que ha establecido el gobierno de Estados Unidos, pues se ha observado un mayor flujo de remesas, es decir, la remesa promedio ha crecido. Y eso continúa generando este crecimiento. Hay algo importante que creo que vale aclarar, es que la remesa no forma parte del Producto Interno Bruto. Cuando decimos la remesa es el 20% del Producto Interno Bruto, estamos diciendo que el flujo de remesas que se reciben equivale al 20% del Producto Interno Una Bruto, quinta parte de esa producción nacional. de esa producción nacional, que se utiliza mucho el Producto Interno Bruto pues para comparar y dimensionarlo de lo que estamos hablando. Claro, claro. Y recordemos que el Producto Interno Bruto es todo lo que produce el país durante un año, en términos monetarios, ¿verdad? Es un concepto también bastante amplio, Claro. pero esa es una equivalencia que se da. Pero este flujo de remesas, por supuesto, apoya varios de los componentes que tiene el Producto Interno Bruto. Claro. Y de ahí viene su importancia en la estabilidad macroeconómica del país. Definitivamente. Y esa relación que se hace, digamos, contra el Producto Interno Bruto, que como bien mencionaste es la producción en un periodo determinado, pues te hace compararte también con otras economías de otras jurisdicciones para saber qué tan dependientes somos, aunque como bien mencionado no forman parte del producto, sí para ver qué tan importantes son para cada economía. Y algo que se omitía indicar es que también es importante para temas de balanza de pagos, Claro, ¿verdad? Porque eso es un flujo importante que supera el flujo de divisas por exportaciones. Entonces, eso nos hace que seamos ahora superavitarios en cuenta corriente. Es decir, en Guatemala ingresan más divisas que las que necesitamos para atender nuestras obligaciones en el exterior. Y eso nos hace tener ahora más reservas monetarias internacionales de las que un país con el comercio y las finanzas con el exterior requiere. Con la última emisión de títulos de gobierno de 1.500 millones que se realizó hace 2 semanas, las reservas monetarias llegan a 28.500 millones más o menos de dólares. claro, que es un monto muy Sí. importante y creo que estará en niveles récord, pues Y se ha venido alimentando también por los ingresos de remesas. claro, Y ya llegamos a una equivalencia de que nos alcanza para 10 meses de importaciones. que es un dato importante que organismos internacionales lo consideran y lo toman en cuenta. Lo toman en cuenta como también una reserva importante para la confianza en la moneda nacional. Por supuesto. Muchas gracias. Esto me lleva a que hablemos un poquito del tipo de cambio en Guatemala, es decir, la relación del quetzal versus el dólar estadounidense, que ha sido bastante estable a lo largo del tiempo. Algunos analistas señalan o le atribuyen esta estabilidad a ese flujo constante de remesas, aunque sabemos que depende de otros factores económicos, financieros y estructurales, lo que mencionabas al inicio. ¿Y qué nos podrías indicar o describir acerca de este comportamiento del tipo de cambio en Guatemala? Particularmente, ¿cuáles son los principales factores que lo determinan o lo impactan en el contexto actual? Ok. Vamos a solo hacer aquí un recordatorio. Recordemos que lo que llamamos el tipo de cambio no es más
que el precio de la divisa. Claro, una variable importante a nivel interno para comercio exterior. Es decir, el tipo de cambio al día de hoy está en 7.67. ¿Qué quiere decir? Que a mí me cuesta comprar un dólar 7.67 quetzales. Así O es. sea, el precio de un dólar es 7.67 quetzales. Entonces, como todo precio, ¿qué lo define? Sus fundamentos, su oferta y su demanda. Entonces, cuando un precio va hacia arriba, es porque hay mayor demanda que oferta. Entonces, si todos necesitamos más dólares que los que existen, vamos a presionar el precio hacia el alza. Entonces, el dólar estaría subiendo 7.67, 7.70, podría llegar a 8, porque hay más demanda. Lo que vemos en Guatemala es una estabilidad del tipo de cambio con una tendencia a apreciarse En los últimos días, ¿verdad? en los últimos Meses. años, podríamos decir. Ok. Pues hace un año el tipo de cambio estaba en 7.80. Hace 2 años el tipo de cambio estaba en 7.84. Ujú. El año pasado estaba en 7.70 y hoy está en 67. 7.77. O sea, si hacemos una gráfica del tipo de cambio todos los días, tendríamos un tipo de cambio con ligeras variaciones, pero que es un resbaladero que Con poco una a poco tendencia clara hacia va la apreciación. hacia la apreciación, es una disminución del precio de la divisa. Contrario, ¿verdad? A un estadounidense, Ujú. el dólar, el quetzal le costaba 12.50, pensemos, y ahorita cuesta 13 centavos. Le Ujú. costaba 12 centavos, ahora le cuesta 13 centavos. Entonces, para ellos es que el quetzal se está encareciendo y para nosotros el dólar se está Abaratando. Esa sería la equivalencia. Claro. Entonces, esto genera es una estabilidad del tipo de cambio que cuando te hablaba de los sus fundamentos es porque hay un exceso de oferta, principalmente por lo que hablamos hace un momento, el ingreso de remesas familiares. Todas esas remesas que ingresan técnicamente se llaman ingresos unilaterales porque no tienen una contrapartida. Claro. Los fundamentos del tipo de cambio teóricamente o convencionalmente son: yo exporto, obtengo divisas, pero luego voy a importar productos de fuera y esas divisas me sirven para comprar los productos de fuera. Claro. Y dependiendo de cuánto exporto, cuánto importo, sí va a dar esa oferta o demanda de divisas. Pero ahora tengo un flujo constante de remesas que no tienen dónde las voy a gastar. Sí. Entonces, el migrante viene y cambia esos dólares porque quiere quetzales, porque en Guatemala la moneda de curso legal es el quetzal. Claro. Tiene confianza en el quetzal y esos dólares quedan en la economía causando esa apreciación. Esa apreciación que pues se observa y hemos observado, ¿verdad? Al final es un bien más de la economía y ese es un precio, digamos, dentro de la misma economía. Hemos hablado sobre algunas variables económicas y el impacto de estos factores externos, Ricardo, que inciden en la estabilidad financiera de cualquier país. En ese sentido, un actor clave en este escenario es la Superintendencia de Bancos, que juega un papel esencial en la supervisión del sistema financiero. ¿Qué rol desempeña la superintendencia para establecer las condiciones macro y financieras del país y cómo contribuye a la estabilidad del sistema financiero? Ok, ok. Bueno, pues la superintendencia de bancos tiene un papel, como bien lo comentan, fundamental en la supervisión y regulación del sistema financiero y sus principales funciones incluirían, pues, supervisar solvencia y liquidez, eh, atender los estándares internacionales para que estos se incorporen en el marco normativo para las entidades supervisadas, prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y promover temas de transparencia, que también es un estándar internacional, y sobre todo actualmente, o más recientemente, después de la crisis financiera internacional, la inclusión financiera y la educación financiera. Claro. El garantizar un sistema financiero rentable, líquido y solvente, pues eso le da fortaleza a la macroeconomía del país. Tenemos un activo intangible en Guatemala que pocas veces se comenta, que es la estabilidad financiera. ¿Qué es la Claro. estabilidad financiera? La estabilidad financiera es cuando todo el sistema está funcionando bien. Todos tenemos un sistema de pagos que funciona correctamente. Si yo te hago una transferencia hoy,
vas a ver que ya ingresó otra transferencia a tu cuenta, Sí, inmediatamente. pero no estás con la duda si tu dinero lo vas a poder usar la próxima semana. Tener Claro. confianza de que el dinero ya esté en mi cuenta. Así es. O sea, no realizamos ese activo que tenemos de que tenemos un sistema en el que confiamos. Sí. Y eso no es reciente. Hace 30 años, de igual forma te hubiera podido dar un cheque, vos hubieras podido guardar el cheque acá y depositarlo hasta dentro de 2 semanas, sabiendo que ese banco iba a confiar en los depósitos que yo tengo ahí y te los iba a trasladar a tu cuenta. Claro. O sea, ese sistema financiero se ha mantenido y aporta confianza al agente económico, el cual puede realizar sus operaciones de una forma en que no desconfía de lo que va a pasar. Muy diferente a lo que tenemos en otros países. Esa estabilidad financiera también tiene que ver con el tipo de cambio. Ujú. En otros países, lo primero que hace un inversionista o un empresario es ver cómo amaneció el tipo de cambio. Nosotros en Guatemala sabemos que el tipo de cambio va a estar estable. Porque es una incertidumbre para otras jurisdicciones, para Correcto. otras latitudes. Entonces, todos estos componentes se generan a base de confianza, Claro. que es una parte de la misión de la Superintendencia de Bancos. Entonces, contar con un sistema financiero solvente, como te comentaba, rentable y líquido, genera un sistema financiero resiliente ante shocks que se puedan dar en el exterior o a lo interno. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Guatemala en materia financiera en los próximos años y qué oportunidades podrían aprovecharse? Bueno, en materia financiera, eh, principalmente, te voy a hablar, un tema es muy importante por tema de oportunidades, Ujú. en la educación financiera y la inclusión. Continuar con este tema es muy importante porque esto viene a cambiar la vida de las personas, genera más oportunidades de inversión Claro. y más oportunidades de trabajo. Eso es muy importante. Otra oportunidad es, bueno, el país requiere de, de atender muchos desafíos y todo eso conlleva un componente financiero. En ese sentido, eh, la informalidad económica, que limita la base tributaria y también el acceso al crédito. Si se formaliza más la economía, Ujú. eso es una oportunidad para el sistema financiero. Diversificar la economía para reducir la dependencia de remesas y las exportaciones que normalmente hemos llamado como tradicionales. Claro, claro. Fortalecer la inversión pública y privada es otro tema que conlleva oportunidades para las inversiones financieras. Y aquí tenemos el tema de infraestructura y educación, que hemos visto que es un problema para el país, ¿verdad? Que ha sido un deterioro en la infraestructura pública. Como principales, un reto importante es la digitalización financiera, que también genera más oportunidades y que el acceso al crédito o al uso de productos financieros llegue a más personas por medio de la tecnología. Y pues la gran otra oportunidad es que derivado de esa estabilidad macroeconómica que hemos estado platicando, pues se puede atraer más inversión y fomentar el crecimiento sostenible. Muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Algún mensaje final que quisieras compartir con nuestra audiencia? Como un mensaje final, que es importante contar con un sistema financiero resiliente, porque un sistema financiero resiliente va a permitir que en momentos de tensión o posterior a un momento de tensión o a una crisis, el sistema siga funcionando, siga durante este periodo, siga apoyando a la economía y posterior al momento de tensión, siga trabajando con ellos. Principalmente, esa sería, y nuevamente agradezco a usted la invitación para este espacio. Un placer conversar contigo, Ricardo. Gracias a la audiencia por acompañarnos en esta entrevista. Les invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales en redes sociales para más contenido y actualizaciones de CIP TV. Hasta la próxima.